del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Estamos hoy comentando las lecturas del sexto domingo de Pascua, ciclo B, este próximo domingo. Y nos acompaña el diácono José Méndez. José, que está hoy con nosotros, es el gerente de la Oficina de Procuración de Fondos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Un título largo, hay que abreviarlo con las iniciales, yo creo, pero ese es el título. Así que gracias, José, por acompañarnos y participar aquí, y ayudarnos a saborear la palabra y ayudar a nuestros televidentes. Gracias a usted por la invitación y al pueblo que nos escucha y nos sigue semana tras semana. Muy bien. Bueno, pues sexto domingo de Pascua, vamos a entrar de lleno, primera lectura. La primera lectura nos presenta, está tomada de los Hechos de los Apóstoles y la segunda, como también es costumbre en este tiempo pascual, de la primera carta de Juan. Pero la primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos presenta ese dilema que había en las primeras comunidades donde los cristianos eran provenientes del judaísmo. Entonces para ellos era... para ellos era algo dado que se era judío para ser cristiano. Entonces, encontrarse con que el no judío, el pagano, el gentil, el griego, entraba, abrazaba la fe, era algo como que, espérate, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿qué era lógico? Era lógico. Y ese es el drama que nos presenta esa primera lectura, específicamente con el caso de Cornelio, del centurión Cornelio pagano, que sabemos por el relato de Hechos de los Apóstoles que lo que sucede es que Pedro tiene una visión donde Dios le deja ver que no hay nada profano, que todo es bueno, que todo es hecho por Dios. O sea que, recuerden que los judíos tenían los alimentos que no tomaban, los animales que no se podían comer, todo el día, ¿no? Entonces, no, Pedro, todo es bueno y todo el mundo está llamado a abrazar la fe, ¿no? Entonces, esa visión va seguida de otra visión al propio Cornelio, que ya sabemos que no está en el pasaje de hoy, pero un poquito para poner en ambientar lo que está pasando en la lectura. Cornelio también tiene otra visión donde le dice el Señor, Dios, a través de la visión, manda a llamar a Pedro. Y entonces lo que te diga te va a traer la salvación a tu casa. Bueno, pues él manda a llamar a Pedro y Pedro viene. Y claro, el trauma, el problema de decir, bueno, voy a entrar en casa de un pagano, voy a entrar en casa de un no judío, de un incircunciso, ¿no? Que eso estaba prohibido para el judío. No, ahí estamos viendo varios efectos, ¿verdad? Que chocan el uno con el otro, porque por el otro lado también el centurión se arriesgaba a estar recibiendo a un judío en su casa cuando él era un hombre, ¿verdad?, que tenía cierto puesto, cierto rango dentro de lo que era la sociedad romana. Uh-huh. Y aceptar y escuchar y abrazar la fe de los judíos, pues era algo que en ese momento pues también era riesgoso para él. Sí, definitivamente. Bueno, la cuestión es que, como sabemos, se da ese encuentro, Pedro llega, anuncia a Jesucristo y, el Espíritu Santo desciende y ante esa evidencia, como dice el versículo 44, Dios confirma que eso está correcto, enviando el Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando a Pedro en casa de Cornelio, que obviamente no solamente era Cornelio y su familia, estoy seguro que Cornelio tiene que haber invitado a un montón de gente, como era lógico, ¿verdad? Si uno tiene un invitado así tan importante y si además has tenido una visión que te dice manda a buscarlo, pues tú no te quedas con eso, sino que tú invitas a otras personas para que participen. Bueno, al ver eso, pues entonces Pedro concluye, bueno, hay que bautizarlos porque si Dios les ha dado el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negarme por el hecho de que no sean judíos a darles el bautismo? Así que les da el bautismo y ellos lo aceptan y lo reciben gustosamente. Y eso es lo que nos describe la primera lectura, la conversión de Cornelio y de los que estaban allí presentes en su casa. Y algo muy importante y bonito que nos deja saber esa lectura, que fueron bautizados todos, incluyendo grandes, pequeños, adultos, todo el mundo, para que veamos de que
como muchas veces nos dice la gente, ¿dónde dice en las Escrituras de que hay que bautizarse desde niño? Pues en este pasaje nos lo hace ver que todo el que estaba en casa de Cornelio, que no había sido bautizado, fue bautizado en ese momento por Pedro. Eso es así. Eso es así. Luego de recibir el Espíritu Santo. O sea, que Eso tenemos es ahí, como tú dices, no tiene lógica esperar. Cuando uno va a recibir algo bueno, ¿qué lógica tiene esperar? Sí, no. Cuando tú vas a recibir algo que te va a transformar tu vida para bien, ¿por qué vas a esperar? Y no hace excepción de personas. Claro. Y no hace excepción de personas ni de edades. Claro. Cuando estamos, pues, ¿verdad? Que quieren, como dice Pedro, ¿quiénes somos nosotros para aguantar la bendición que Dios quiere derramar sobre cada uno de los seres humanos? Ujú. Así es, así es. Muy bien, pues esa es la primera lectura. Es un efecto del misterio pascual de Cristo que estamos celebrando y profundizando en él a lo largo de este tiempo pascual. Ya estamos en el 6º domingo de Pascua. El próximo domingo ya será la Ascensión y el siguiente Pentecostés. O sea que esto ya estamos en los últimos domingos de Pascua. Bien, pasemos entonces a la segunda lectura, José. La segunda lectura, como dijimos, está tomada, igual que todo este tiempo pascual, de la primera carta del apóstol San Juan. Y hoy es un pasaje conocidísimo en el capítulo 4, que de hecho conocemos la cancioncita, ¿verdad? La cancioncita famosa. Hoy la primera línea de este texto que se proclama en la misa es: hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Volvemos a aclarar, ya lo hemos dicho en programas anteriores, pero creo que vale la pena, por si alguien no nos ha estado sintonizando en semanas anteriores, vamos a aclarar nuevamente. Amémonos porque el amor es de Dios, es decir, Dios, que es amor, nos dona su amor. Lo hemos explicado, pero voy a volver a repasarlo. Nos dona su amor. Nosotros nos dejamos amar. ¿Cómo nos dejamos amar? Cumpliendo la voluntad de Dios, guardando los mandamientos. Dios, que es amor, si nos mantenemos en su voluntad, vive en nosotros, nosotros en Él. Se establece ese vínculo de comunión por el amor y ahora nosotros con Dios podemos amar. De eso es que se trata. Y esa relación mutua de amar y ser amado con Dios es lo que la Biblia llama en lenguaje bíblico conocer. Por eso dice, el que ama conoce a Dios. Tenemos que pausar, regresamos enseguida. Regresamos a Saboreando la Palabra, 6º domingo de Pascua, ciclo B. Estamos comentando hoy la segunda lectura. Antes de la pausa estábamos comentando la segunda lectura con nuestro hermano José, el diácono José, que es nuestro invitado en este programa. Y habíamos leído la primera frase, que es conocida porque es la de la famosa cancioncita: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Estábamos explicando y habíamos explicado ya en detalle cómo funciona esa dinámica y por qué dice que el que ama conoce a Dios y el que no ama no conoce a Dios. Conocer en sentido bíblico, no se trata de conocer, de saber quién es, ¿ok? Sino en sentido bíblico, que quiere decir conocer mediante una relación de amor. El amor nos permite conocer a Dios en sentido bíblico y ser conocidos. Entonces hay un vínculo, una relación profunda, que es un conocimiento vivencial, no es un conocimiento intelectual. Digo esto porque, es decir, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque si Dios es amor, el que ama ha dejado que Dios esté en él, ha nacido de Dios. Y conoce a Dios porque si ha devuelto, ha reciprocado ese amor que Dios le tiene, pues ha establecido un vínculo de amar y ser amado que le permite conocer a Dios. Eso es lo que explica, lo que está diciendo Juan en esta primera frase, y por qué el que no ama no conoce a Dios. Sí, como vimos en la lectura anterior, en el segmento anterior, valga la redundancia, nos habla de que pues por medio del bautismo recibimos, ¿verdad?, esa unión con Dios. Y al recibir esa unión con Dios, pues ya la presencia plena del Espíritu Santo de Dios
habita en cada uno de nosotros. Y al Espíritu Santo habitar en cada uno de nosotros, pues nos hace vivir, nos hace experimentar ese amor incondicional que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y por eso es que el pasaje de la segunda lectura nos dice que aquel que ama conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el signo por el cual se reconoce el verdadero y único cristiano. Nos dice, ¿verdad?, dentro de lo que son los libros de la historia del pueblo romano, que el cristiano se conocía por el amor, porque se ven cómo se aman, cómo trabajan desinteresadamente el uno por el otro. Y esa es la raíz, la esencia de lo que es el cristianismo. Muy bien, el texto continúa indicándonos que la primacía es de Dios. Es decir, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado, sino en que Dios nos amó primero. Porque Dios es amor, nosotros no somos amor. Nosotros nos dejamos amar y manteniéndonos en la voluntad de Dios recibimos esa comunión con Él y por lo tanto ahora tenemos la capacidad de amar. Esto, insisto siempre en explicarlo, ¿por qué? Porque es que hoy en día la palabra amor se utiliza para decir cualquier cosa menos amor, menos lo que es verdaderamente amor. Entonces decimos, no, eso es por amor. Bueno, a ver, a veces uno puede decir, no, por amor no, eso es por odio, porque realmente el daño que se está haciendo no puede ser por amor. Entonces, recordarle a los que nos escuchan, amor es precisamente la búsqueda del bien del otro, que es lo que Dios hace con nosotros. Y Dios nos amó primero, siempre nos ama primero, porque todo es don de Dios. Así que nos ama primero y nos lo demostró enviándonos, como dice aquí, a su unigénito para que vivamos por medio de Él. Con ese unigénito Él nos ama, nosotros sí nos dejamos amar. ¿Y cómo nos dejamos amar? Manteniéndonos en la voluntad de Dios. Tenemos la comunión con Él, que es amor, y ahora con ese amor podemos amar, tanto a Dios como a los hermanos. En eso consiste el amor, en que Dios nos ha amado y que nosotros dejándonos amar, repito, dejándonos amar, ¿cómo se consigue? Manteniéndonos en la voluntad de Dios. Ahora tenemos a ese Dios que es amor en nosotros, con nosotros, vivimos la comunión con Él y podemos amar. Sí, pero ahí es donde vemos que nosotros tenemos que dejarnos amar por Dios primero que nada, para entonces yo poder amarme a mí y poder amar al hermano que está a mi lado. Si yo no puedo abrirme a esta experiencia, pues no estoy viviendo mi cristianismo como debo de vivirlo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a reflejar ese amor incondicional que el Padre tiene para con cada uno de nosotros a tiempo y destiempo. No es cuando me conviene, pues si me enojé no voy, no. Aunque estemos enojados tenemos que amar. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, tenemos que amar hasta que nos duela. ¿Por qué? Porque ahí es donde de verdad sabemos que estamos amando incondicionalmente como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Quiero pasar un momento al Evangelio, pero antes recalcar nuevamente, porque yo sé que no es fácil de entenderlo, pero vuelvo a insistir, dejarse amar por Dios es sinónimo de vivir en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios no me estoy dejando amar por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sencillo. Así que si Dios es amor, el amor de Dios se me comunica mientras yo estoy en la voluntad de Él. Fuera de su voluntad no me estoy dejando amar. Así que esto es bien importante entenderlo, porque, no, pero yo dejo que Dios me ame. Pero ¿qué quiere decir que tú dejas que Dios te ama? Si tú no haces su voluntad, haces lo que tú quieres. No estás dejando que Dios te ame. Es decir, claro que Dios, bueno, pues Dios manda, como lo dice Jesús en el Evangelio, manda la lluvia sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Claro, sigue mandando bendiciones y dones a granel sobre todos. Él no discrimina entre buenos y malos a la hora de regalar sus dones. Pero el problema no es que Él no me ame. El problema es que yo no me dejo amar. ¿Ves? Esto, insisto, porque lo hablábamos en algún programa anterior, no me acuerdo si fue el anterior o el otro, donde hablábamos del perdón. Sí, claro, Dios me ha perdonado, porque Dios es misericordia y amor. Pero una cosa es que Él me ha perdonado y otra cosa es que yo acojo su perdón. Son otros 20 pesos. Entonces, aquí es lo mismo. Dios es amor, y me ama. Y me continúa amando con todo lo que hace y todo lo que envía. Pero si yo no me dejo amar,
No me dejo amar si yo no hago su voluntad. Eso es así. Eso lo vemos tan sencillo como, pues, como nos dice el Evangelio. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo único para darnos la salvación a cada uno de nosotros, que es lo que nos está presentando el evangelista Juan en esta segunda lectura del día de hoy. De que el amor de Dios llega al extremo de hacerse un ser humano como tú y como yo, para redimirnos por medio de su preciosa sangre derramada en el madero aquel Viernes Santo. Así que abramos nuestros corazones para que el Señor toque y renueve a cada uno de nosotros en este periodo. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a comentar el Evangelio. Regresamos, saboreando la palabra, sexto domingo de Pascua, ciclo B. Nos acompaña el diácono José Méndez y estábamos comentando las lecturas. Ya vamos a entrar en el Evangelio, que ya es el plato fuerte siempre de cada una de las celebraciones eucarísticas en términos de escritura, es el Evangelio. El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 15 del Evangelio según San Juan y va a abundar en lo que veníamos hablando sobre la segunda lectura, va a abundar en ese mismo tema. Va a insistir Jesús en el tema de que nos dejemos amar y que amemos de la misma manera en que Él se deja amar por el Padre y corresponde amando al Padre. Es decir, el modelo para nosotros es el Padre y Cristo. El amor del Padre por el Hijo y del Hijo de vuelta al Padre, ese es nuestro modelo. Y Cristo nos dice, entren en ese amor, dejándose amar por mí y correspondiendo a mi amor. Entonces lo explica de esta manera, como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Y da la clave, que la dimos antes de la pausa, insistí yo, y ahora el Evangelio vuelve a confirmarlo, pero es bien importante entenderlo, porque esto no es cuestión de, sí, amar y ser amado, sí, yo amo y yo me dejo amar. No, es muy concreto. Hay una manera de verificar si yo me estoy dejando amar por Dios. Dice, si guardáis mis mandamientos, dice Cristo, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es algo muy concreto y verificable. Y de hecho por eso existe un examen de conciencia, ¿no? Porque es algo verificable, si no, pues tendríamos que hacer la base de estadística. Pero no, esto es algo que yo puedo mirar y objetivamente hablando decir, no, esto no fue según la voluntad de Dios. Ese es mi examen de conciencia, bueno, y con eso voy al sacramento de la confesión, porque es algo objetivo. Si yo estoy en la voluntad de Dios, estoy guardando sus mandamientos, me estoy dejando amar. Y tengo la capacidad de amar. Si yo no estoy, pues no tengo la capacidad de amar porque no estoy guardando los mandamientos, no tengo la comunión con Dios, que es amor. Así que esto es bien importante. Repito, el Evangelio es interesante, lo vuelve a recalcar para que no se nos escape y nos quedemos así como en las nubes hablando de amor. Sí, pero eso vemos en el Evangelio que nos dice, no has sido tú quien me has escogido a mí, sino he sido yo quien te he escogido a ti. Por ende, nos está dejando ver de que, primero que nada, quien nos ama a cada uno de nosotros es Dios. Y nosotros tenemos que corresponderle a Dios de la misma manera, la misma forma como Él nos ama. Y cómo Él nos pide que le amemos, amando al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Si yo no amo al hermano que veo y no me amo a mí que me veo y que, ¿verdad?, siento y padezco, ¿cómo lo voy a hacer a alguien que prácticamente no lo veo? Porque Dios es un espíritu y no lo vemos así tan tangente como pues muchas veces quisiéramos. Así que tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente a que tenemos, primero que nada, dejarnos amar por Dios sobre todas las cosas. Dejar a un lado todo lo que nos ofrece este mundo que nos roba el amor de Dios, para entonces nosotros comenzar dentro de nuestra limitación a amar a Dios
desde lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Vale la pena señalar que este texto que estamos comentando y que trae la liturgia en el Evangelio de este sexto domingo, en el Evangelio de San Juan aparece en ese largo o larguísimo discurso, podríamos decir, de la última cena de Jesús. Este es el capítulo 15, pero sabemos que la última cena comienza en el 13 hasta el 17, o sea que esto está en el 15. Así que es muy significativo que toda esta explicación y toda esta catequesis, podríamos decir, que les está dando Cristo a los discípulos sobre qué es amar. Dios es el que ama primero, ustedes corresponden y ahora pueden amar como yo los he amado. De hecho, yo les mando que se amen como yo los he amado. Toda esa hermosura, podríamos decir, es el plan divino de salvación para los seres humanos. Va a ser posible gracias al misterio pascual que Cristo va a consumar justo después de esta última cena en la que se expresa todas estas ideas y Él les explica esto a los discípulos. Es muy, muy hermoso. O sea que el texto lo estamos hablando aquí un poquito así solo, pero puesto en contexto son palabras que Cristo pronuncia en la última cena. En la última cena. Sí, pues es que si vamos al hecho histórico, ese evento de la última cena son cuestiones de horas, lo que se vive entre lo que es el llegar al aposento alto, tener la cena, tener la experiencia, el lavatorio de pies, el huerto de Getsemaní, el juicio y lo que es la crucifixión del Señor, que a nosotros para poderlo entender nos coge prácticamente una semana hablando de ese detalle en particular, pero y con todo y con eso no lo podemos expresar ni lo podemos entender a su, ¿verdad?, a su mayor capacidad. Imagínate a nivel del escrito para poderlo llevar al pueblo, pues por eso es que tenemos ahí varios capítulos que nos habla de ese detalle. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer ver que la importancia es dejar de ser de nosotros para ser para con Dios. ¿Y cómo yo soy para con Dios? Haciéndole el bien al hermano que está a mi lado, a mi prójimo, a todo el que me encuentre en el camino, me agrade o no me agrade. Al que considero mi amigo, al que considero mi enemigo, hay que hacerle el bien porque así el Señor nos lo pide a cada uno de nosotros. Así mismo es. Podríamos resumir diciendo que Dios nos ha elegido para ser amados por Él y confiarnos en la misión de amar junto con Él. Sí, obviamente todo parte de Él y Él es el primero que nos ama, pero recibido ese amor y viviendo esa comunión de amor con Él, somos capaces ahora de amar junto con Él. Aquí no se trata de que nosotros vamos a amar por nuestra cuenta, sino que vamos a amar junto con Él. Por eso es que está garantizado el éxito, a pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestras caídas y de nuestros pecados. O sea que esto es bien importante. Jesús va a, después, un poquito más adelante, en este texto que se proclama el domingo, a hablarnos de cómo tiene que ser esa intimidad con nosotros, de la misma manera que es la de Él con el Padre. Y cómo Él nos ha tratado, igual que entre el Padre y Él no hay secretos, igual que entre el Padre y Él no hay nada que se reserven el uno al otro, sino que todo lo conocen y se lo dicen el uno al otro por hablar en palabras humanas, ¿verdad?, que son las que tenemos para expresarnos. También Él nos ha comunicado todo, nos ha dicho todo. Por eso nos dice, son amigos, porque yo no me he reservado nada. O sea, no hay ninguna cosa que yo me quedé, me la guardé, sino que yo les he comunicado todo para que ustedes vean, ese es el modelo. Mi relación con el Padre es la relación que tiene que haber entre nosotros. Bien, quiero remitirles al sitio web de la página de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí pueden acudir y descargar el documento donde tienen escrito las ideas en las que se basan estos comentarios de estos programas. Les invito a hacerlo, vayan allí, busquen y luego pueden hacer una lectura más pausada y más completa de los temas que supone las lecturas para luego meditarlas y profundizar en ellas. Antes de concluir, agradecerle al diácono José su participación en este programa y que sean muchos más con el favor de Dios. Así sea, gracias. Gracias. Y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.